¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Villavilla. Les voy a enseñar todo lo que no vieron del partido de México contra Estados Unidos que se jugó en el estadio de los Vaqueros de Dallas, la gran final de la Nations League. Así llegaba el autobús de la selección mexicana de fútbol para este partido importantísimo en el proceso de Jaime Lozano. Ahí estaba el técnico de la selección mexicana junto con su auxiliar Ryota Nishimura y también los seleccionados mexicanos, Irving el Chucky Lozano, estaba por ahí Gerardo Arteaga. México que tenía 6 partidos en ese momento de no ganarle a Estados Unidos desde el 2019. Henry Martín con el gorro de la chamarra. Suscríbanse, denle like, comenten qué es lo que piensan del partido de la selección mexicana. Así llegaba el conjunto nacional tratando de quitarse una hegemonía del cuadro de las barras y las estrellas. Desde 2019 que no se le gana a Estados Unidos, que así hacía el arribo al estadio de los Cowboys, Greg Berhalter, el técnico de los norteamericanos, y el plantel, Tyler Adams, Christian Pulisic, Capitán América. Ahí estaban llegando al vestidor del estadio de los Vaqueros. Mientras tanto, en la cancha veíamos al inmortal, a Jorge Campos, ahí platicar con el tercer portero de la selección mexicana, con Julio González, el inmortal, todo un personaje. Y después, con don David Medrano, estábamos revisando la alineación de la selección mexicana con Henry Martín de titular, Jorge Sánchez por temas de lesión, el asunto también del Chucky Lozano que reaparecía, Guillermo Ochoa en el calentamiento, aplaudiendo a la gente que se dio cita, entradón y mayoría mexicana en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Y entre los suplentes, Santiago Jiménez, otra vez Santi Jiménez se quedó como suplente para este partido, Julián Quiñones que tampoco pudo estar, una molestia física lo alejó, al igual que Julián Araujo, el lateral derecho que ni siquiera pudo realizar ejercicios de calentamiento. Vamos a escuchar las reacciones de la gente a la alineación de México. Bueno, pues ahí está el abucheo para Pulisic y el equipo que se reunía antes de irse al vestidor ya para cambiarse y salir a disputar este partido de la Liga de las Naciones de CONCACAF. La gran final, México buscando el primer título de este torneo que surgió hace 3 años y que Estados Unidos se había llevado en 2 ocasiones anteriores. Ahí estaba el equipo mexicano ya listo con el uniforme, estrenando el uniforme en color guinda para esta temporada, para este proceso, para este ciclo. Es el que van a usar en la Copa América. Y ahí empezaban las acciones y la primera que tuvo Pulisic y Ochoa reaccionando de buena manera con una atajada importante en ese momento al arranque del partido. Pulisic que sin duda alguna le tiene tomada la medida a la selección mexicana, la ola que se hacía presente. En ese momento todavía el ambiente estaba bien y el aficionado mexicano metiéndose de inmediato con uno de los jugadores más importantes de Estados Unidos. Escuchen. De todo le gritaron a Pulisic. Después ahí en una pausa Jaime Lozano aprovechó para platicar con Jorge Sánchez y con el Brujo Antuna, darles algunas indicaciones durante una pausa que se tuvo en el partido. Y ya cuando estábamos en la recta final del primer tiempo, mandan calentar ya a los suplentes, entre ellos Santiago Jiménez y Orbelín Pineda, que lucían como las primeras 2 opciones para poder modificar algo, porque en el primer tiempo realmente México solamente había tenido una llegada ahí más o menos con Luis Chávez, pero ahí estaba el Chaquito y estaba Orbelín ya iniciando los trabajos de calentamiento para el segundo tiempo convertirse en una opción de cambio hasta que llegó el gol de Estados Unidos. Ahí estaba el disparo de Tyler Adams. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es golazo o más bien error del guardameta, error de Ochoa? Bueno, pues ahí estaba el primer tanto y le cayó a México en un momento bien complicado porque fue al final del primer tiempo. En lugar de irse 0-0,
México se fue perdiendo 1-0 y ahí estaba el show de luces al medio tiempo y de música que se armó en el Estadio de los Vaqueros, un escenario espectacular. Y nos vamos al segundo tiempo, así los jugadores que calentaban atrás de la portería observaban las acciones. Esta jugada entre Henry y el Chucky que no termina de buena manera. Esta opción también de Henry, de las pocas que tuvo, la verdad, el seleccionado mexicano que estaba sufriendo. Y luego llegaba el segundo de Estados Unidos. Pues ahora sí que nos empezaban a aplicar el 2-0, el 2-0, ahí estaba Turner, el guardameta, que después sería protagonista de uno de los momentos del partido, festejando con la tribuna, con la afición de Estados Unidos, y en eso, bueno, pues ya cuando cae el 2-0, desde el banquillo mexicano le hablan a Santiago Jiménez, que así reaccionó al llamado de Jaime Lozano. Ya Orbelín Pineda estaba en la banda para entrar de cambio. Cuando cae el segundo es cuando llaman a Santi Jiménez para que se fuera a cambiar y ya ponerse a listo para disputar el partido. Entró, generó esta opción ahí en el área que se marcó como un penalti, que después se tiene que revisar en el video arbitraje y determinan que no es penal. Y ahí en el monitor que teníamos en la transmisión, incluso los jugadores se acercaron para ver si se podía marcar como penal. Al final de cuentas, el árbitro determinó que Santiago se tiró un clavadazo, incluso hasta lo amonesta. Ahí tenemos justamente el momento en el que el árbitro dice que no hay penal y se queda con las ganas. Uno de los integrantes de la banca mexicana corre ahí hacia el preparador físico de la selección para darle la indicación de que Luis Romo es el siguiente en entrar al terreno de juego, para tratar de recuperar algo, porque ya en ese momento pues estaba muy difícil el partido, el 2-0, y entonces comenzaban los gritos contra el guardameta Matt Turner. Un momento, la verdad, de estos que no podemos entender, que todavía se sigan presentando. Y después de 3 o 4 ocasiones que se presentó el grito contra el portero, fue que el árbitro decidió aplicar el protocolo y entonces reunió a los jugadores en el centro del campo, en el sonido local y en las pantallas del estadio pusieron el mensaje que se ha estado dando en los últimos 2 años del famoso protocolo contra el grito hacia los guardametas. Finalmente se detuvo el partido y ahí ya vemos la salida de Pulisic, que le entrega el gafete de capitán a uno de sus compañeros. Pulisic, uno de los jugadores más importantes del partido, y se terminó esta final de la Nations League con el silbatazo y los festejos del conjunto norteamericano. Pero espérense, porque tenemos cómo fueron las reacciones de los mexicanos después de esta premiación. Ahí entraba todo el material y todo lo que se usó para montar el escenario y donde se iban a entregar las medallas y los premios y toda esta parte. Se tardaron un montón de tiempo. Mientras tanto, ahí se acercaba Jaime Lozano a platicar con Johan Vázquez. Estuvieron un minuto y medio ahí platicando alguna reflexión que pudieron haber hecho en ese momento. Y ahí tenemos a Uriel Antuna, que se dirige hacia la zona mixta, ¿no? A la zona donde tienen que dar las entrevistas con los medios de comunicación, y el equipo mexicano que tuvo que hacerse hacia la portería en lo que montaban el escenario. Un momento complicado, evidentemente. Ahí tenemos a Johan, a Eric Aguirre, a Julián Quiñones, que no tuvo minutos. Estaba Johan Vázquez, Gallardo, bueno, pues todo el plantel esperando que se diera esta premiación, recibir las medallas por el segundo lugar. Y mientras tanto, obviamente, entre Turner y Gio Reyna, felicidad absoluta en el cuadro de las barras y las estrellas por este título. Y del otro lado, Edson Álvarez platicando con don David Medrano en la última etapa, ¿no? En la parte final de la transmisión del partido. Ahí tenemos al equipo mexicano, Edson Álvarez con César Montes, Malagón, Julio González, el Chucky Lozano viendo incrédulo hacia la tribuna, por supuesto, Julián, que no tuvo participación. Esta charla
que se presentó entre Guillermo Ochoa, el capitán del equipo mexicano, y el Jimmy Lozano, el director técnico, que sin duda pues está viviendo el momento tal vez más complicado del proceso. Recordemos que tomó al equipo para la Copa Oro, ganó ese torneo, pero en esta ocasión con el Estados Unidos A, con las figuras, con las estrellas como Pulisic, que ya traían su camiseta de campeones de la Nations League, tricampeón Estados Unidos de la Nation. Ahí está Tyler Adams, Pulisic, y finalmente el momento en el que Estados Unidos levanta el título en una situación de estos contrastes de fútbol, porque mientras ellos levantan el trofeo y festejan, el equipo mexicano se tiene que ir a los vestidores. Muchachos, bueno, pues ahí está lo que no se vio del México contra Estados Unidos. Soy su amigo Villavilla, no olviden suscribirse, darle like, comentar qué es lo que piensan, qué tiene que hacer la selección mexicana para mejorar. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y estamos en contacto.